La llama que nunca apaga. ¿Alguna vez has sentido que el destino juega con nosotros? Que no somos más que marionetas en manos de un poder que no comprendemos, pero que nos arrastra hacia lo desconocido, hacia lo peor de nuestros miedos más oscuros. Esta es una historia que desafía la razón, un relato en el que la realidad se difumina con la pesadilla, donde lo que te voy a contar, aunque parezca increíble, sucedió de verdad. Y, tal vez, después de escucharla, desees nunca haber oído hablar de este lugar, ni de las criaturas que lo habitan. Acompáñame, y serás testigo de lo que un hombre desbordado por su desesperación y su dolor es capaz de hacer, cuando la oscuridad se cierne sobre él. La noche había caído, pesada y densa, como si la misma tierra hubiera decidido tragarse la luz del día. Un manto gris y opaco cubría el cielo, y solo las sombras más profundas parecían habitar la vasta extensión de terreno que rodeaba el sendero. En ese escenario sombrío y desolado, Aurelio Marín caminaba, absorto en sus pensamientos, ajeno al mundo que lo rodeaba. La pérdida de su esposa, Helena, lo había dejado quebrado, consumido por una pena que nada podía mitigar. El vacío en su pecho se hacía más grande con cada paso que daba, como si una fuerza invisible lo empujara a seguir adelante, a adentrarse en un lugar donde la muerte parecía haberse instalado de manera definitiva. El camino se estrechaba a medida que avanzaba, rodeado de árboles retorcidos que parecían inclinarse sobre él, como si intentaran atraparlo. El suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo sus botas, y el aire frío cortaba su piel. A lo lejos, un perro ladraba, un sonido distante que no lograba disipar la quietud de la noche. A pesar de la oscuridad, algo en esos ladridos lo impulsaba a seguir, como si su instinto le indicara que algo lo esperaba en la oscuridad. Llegó a un lugar extraño, un pequeño claro en el que el terreno se desmoronaba abruptamente, cayendo hacia el borde de un barranco. Allí, un solo poste de luz se erguía, solitario, como una señal de advertencia en medio de la nada. La luz del poste era tenue, de un tono azulado, casi espectral, que no iluminaba lo suficiente como para alejar las sombras que danzaban alrededor del barranco. El resplandor de la lámpara parecía emitir un aire extraño, como si su presencia misma fuera una anomalía, algo que no debía estar allí. Y fue entonces cuando vio al perro. A lo lejos, en el borde del barranco, la figura de un perro negro se recortaba contra la luz. No era un perro común. Su pelaje, oscuro como la misma noche, absorbía la luz de manera inquietante, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo, como si dos ascuas al rojo vivo estuvieran clavadas en su rostro. El perro no movía ni un músculo, permanecía en silencio, observando a Aurelio con una intensidad que parecía atravesar su alma. No era el ladrido lo que lo inquietaba, sino la sensación de que aquel animal no pertenecía a este mundo, que su presencia era una anomalía, una manifestación de algo mucho más oscuro. Aurelio no pudo apartar la vista del perro. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de creciente inquietud comenzó a invadirlo. En su mente, una voz resonó, la voz de Helena, o al menos eso pensó él. ¡Auxilio! El sonido de su nombre fue tan claro como si ella estuviera allí, a su lado. Sintió el impulso de correr hacia el barranco, hacia la oscuridad que lo llamaba. Pero, de alguna manera, algo le decía que debía permanecer allí, quieto, observando, escuchando. Algo en su interior le advertía que aquello no era una simple aparición. Era una trampa. El perro, al igual que él, parecía estar atrapado en algún tipo de trance. No se movía, pero sus ojos seguían fijos en Aurelio, como si lo estuviera evaluando, como si comprendiera que su presencia en ese lugar era parte de un destino mucho más oscuro. El silencio entre ellos era absoluto, hasta que una brisa helada recorrió el claro, como una presencia intangible que arrastraba consigo susurros inquietantes. Fue entonces cuando el perro comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la mirada de Aurelio. Con un movimiento casi imperceptible, la figura del perro comenzó a desvanecerse en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Aurelio, incapaz de comprender lo que había sucedido, dio un paso hacia el barranco. Un paso que lo llevaría a lo más profundo de sus propios miedos. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. No era un temblor natural, sino algo mucho más siniestro. El aire se volvía pesado, como si el mismo barranco estuviera respirando. Aurelio miró hacia el poste de luz,
que comenzó a parpadear con fuerza, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. Y entonces, con un resplandor cegador, la luz se apagó por completo, sumiendo todo a su alrededor en la oscuridad más absoluta. A lo lejos, una figura emergió de la sombra, una figura humana. Aurelio la reconoció de inmediato, era Helena. Oh, al menos, eso pensó él en un primer momento. Su figura se deslizaba hacia él, arrastrando consigo la sombra de la noche. Sus ojos, vacíos y sin vida, lo miraban fijamente, pero su rostro no era el que él recordaba. Era un rostro distorsionado, deformado, cubierto por una mueca grotesca de desesperación. Helena, gritó Aurelio, extendiendo las manos hacia ella. Pero ella no respondió. En lugar de eso, comenzó a caer hacia el barranco, como si una fuerza invisible la empujara, arrastrándola hacia la oscuridad infinita. En ese instante, Aurelio comprendió que lo que veía no era su esposa, sino algo mucho más maligno, algo que se alimentaba de sus propios miedos, de sus deseos más profundos. Un grito desgarrador llenó la noche, y Aurelio intentó avanzar, correr hacia ella, pero algo lo detuvo. Un viento helado lo envolvió, lo aprisionó en un abrazo mortal. El poste de luz, que ahora estaba apagado, parecía hundirse en la oscuridad, como si estuviera siendo devorado por algo mucho más grande que la noche misma. Fue entonces cuando comprendió la terrible verdad, no estaba solo. Aquella criatura que había visto antes, el perro con los ojos de fuego, no era un simple animal. Era la manifestación de la oscuridad misma, el guardián de un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y en ese momento, Aurelio Marín se dio cuenta de que había sido elegido para atravesar ese portal, para ser arrastrado hacia un abismo del que no había regreso. Con un último suspiro, la luz se apagó por completo, y la oscuridad se tragó a Aurelio, dejándolo solo en el vacío eterno.